¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como todos los días aquí a la UNAM Responde, este espacio que forma parte de la máxima casa de estudios del país, donde día con día se forman profesionistas con espíritu de servicio, como lo hemos comprobado a lo largo de toda esta pandemia. Desde estudiantes, pasantes, académicos, investigadores, universitarios de todos los niveles han puesto su conocimiento para pues impulsar cambios en beneficio de la sociedad mexicana y de acuerdo precisamente a sus necesidades muy particulares. Sabemos que durante todos estos meses pues, se ha transformado nuestra vida cotidiana, imponiendo retos en prácticamente todos los sentidos, también hablando de las áreas del conocimiento y por supuesto la arquitectura no es la excepción. ¿Cómo se ha transformado la enseñanza en estos meses? ¿Qué es lo que deben saber ahora los arquitectos y cómo deberán aplicarla en un mediano y largo plazo? De esto estaremos platicando esta tarde en nuestra entrevista con arquitectos universitarios y por supuesto tenemos otros temas preparados relacionados con el humor, con reportajes y además tenemos consejos de nutrición. Y como todos los días comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde tenemos algunas de las voces que nos acercan a cómo se está viviendo esta situación durante las últimas horas, donde se superan ya los 70,000 casos de contagio por COVID-19 y lamentablemente se han registrado ya 73,000 decesos por esta enfermedad. Comencemos pues con este resumen nacional. El día de ayer fueron 41 casos menos de camas ocupadas y estamos pues en uno de los días más bajos de hospitalizaciones también desde el mes de abril. Entonces también esperamos que esta sea una tendencia, de no serlo así pues lo estaremos informando todos los días. Y en la zona metropolitana del Valle de México también en los últimos 2 días hemos tenido una tendencia a la baja. En realidad, la vacunación empezó ya en las unidades de salud, dirigido al personal de salud, que son uno de los grupos que se consideran al mismo tiempo grupo de riesgo y también una categoría del programa que se llama personal estratégico de interés público. De que apoyemos o hagamos todo lo posible porque México aumente su capacidad de desarrollo de vacunas. Las razones son evidentes con lo que estamos viviendo. México debe desarrollar esa capacidad propia. Y para ello se inscribió en CEPI, que lo mencionaba yo al principio, es uno de los instrumentos principales de esta iniciativa multilateral. Se inscribieron 4 y luego 2, o sea, total 6 proyectos de México, y ya se consiguieron recursos de cooperación internacional para respaldar estos proyectos de México. Y ahorita ya llevamos 7 semanas consecutivas, estamos durante la 8ª semana consecutiva en la que vemos ya un descenso sostenido. Además, veremos que en 27 de las 32 entidades federativas hay una reducción en el número diario de casos o el número semanal de casos. Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes. México es solamente uno de los 156 países que forman parte de esta iniciativa global COVAX, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo una distribución equitativa de las vacunas cuando las dosis estén listas para su aplicación. Vamos enseguida con un resumen internacional de lo que ocurre en el mundo a raíz de COVID-19. Las bolsas de valores del mundo registraron fuertes caídas debido a los repuntes de casos de COVID-19 y las consecuencias que ha generado las medidas restrictivas en las economías. México superó los 700,000 casos, registrando 2,917 nuevas infecciones y 204 decesos en las últimas 24 horas. El país suma 700,580 casos y 73,697 muertes. En Madrid,
37 zonas de la comunidad tienen prohibido salir de sus barrios, excepto por trabajo, estudio o por emergencia médica. La medida ha generado gran rechazo entre la clase trabajadora, quien la considera segregadora. En Florida, una de las zonas más afectadas por el virus en Estados Unidos, las cosas parecen mejorar. La estadística registra una baja en los casos diarios de contagio y muertes por COVID-19. Colombia pone fin a casi todas sus medidas restrictivas después de casi 6 meses y se reactiva bajo protocolos de una nueva normalidad. Panamá supera su primer pico de la pandemia, según informe de la Organización Panamericana de la Salud. El Taj Mahal reabre después de más de 6 meses, vendiendo poco menos de 300 entradas en su primer día de reapertura, la cual coincide con la temporada en que India registra más contagios diarios en el mundo. Gran Bretaña ha llegado a un peligroso punto de inflexión en la pandemia, asegura el primer ministro Boris Johnson, mientras establece nuevas restricciones. En Alemania, el Gran Premio de Fórmula 1 se llevará a cabo frente a 20,000 espectadores en octubre a las afueras de Colonia. Y ya está con nosotros el doctor Carlos Rosales, quien nos recuerda todos los días que no debemos bajar la guardia, quien todos los días nos da consejos para evitar contagiarnos y en caso de ser así, pues algunos consejos para salir más rápido de esta crisis. Hoy nos habla, entre otras cosas, de los riesgos que podemos tener al andar en bicicleta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Alguien nos pregunta, en algunos consultorios se rocía a las personas con alcohol o con un desinfectante. ¿Qué tan efectiva es esta medida contra la COVID? Bueno, recordemos que el virus se encuentra en los pulmones y en las vías respiratorias de las personas infectadas, no en su ropa, no en su superficie. Si rociamos a una persona con alcohol o con desinfectantes, no le va a hacer nada al virus. El virus de todos modos será expuesto cuando la persona hable o tosa o estornude. El virus se encuentra en las gotitas de saliva que se expulsan de las personas infectadas. Entonces, desinfectar a alguien por fuera no tiene efecto realmente sobre el virus. Lo que sí ayuda para detener la diseminación es el uso correcto de la mascarilla. Si la persona está infectada, no va a esparcir gotitas con el virus. Si la persona no está infectada, muchos menos virus pueden entrar por su nariz y boca. Entonces, más que desinfectar a las personas, hay que mantener una sana distancia y usar el cubrebocas todo el tiempo. Una pregunta relacionada. Si ando en bicicleta, ¿me puedo infectar más fácilmente por el virus en el aire? No. Hemos dicho que el virus no se encuentra en el aire. Se disemina por las gotitas de las personas que están infectadas y que están cerca. Si usted está en bicicleta y está alejado de otras personas, muy probablemente no se va a infectar. Entonces, no hay más riesgo de infectarse por andar en bicicleta. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Y es momento de entablar nuestra conversación con especialistas universitarios. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta desde la arquitectura con esta pandemia? ¿Y cuáles son los retos que se enfrenta desde la enseñanza de la arquitectura? De esto y más hablaremos con nuestros invitados de esta tarde, que impacta, por supuesto, a autoridades, pero también a los profesores, también a los estudiantes y, por supuesto, a los futuros arquitectos. Esta tarde me da gusto saludar a dos universitarios. En primer término, el maestro Marcos Massari Iriart, quien es el director de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, es egresado de esta misma institución y cuenta con estudios de maestría en arquitectura y restauración, así como una especialización en planeación y diseño ambiental. Maestro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo aquí en este espacio de TV UNAM. Rosa, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, bienvenido. Y también me da gusto saludar al arquitecto Guillermo Calva Márquez, quien es académico y especialista en formación docente de esta institución, arquitecto con estudios de maestría en restauración de monumentos. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes.
Bien, gracias, buenas tardes, gusto en saludarlos. Pues gracias, qué bueno que están aquí con nosotros. Seguramente será una plática de ida y vuelta que beneficiará a académicos, autoridades y por supuesto a los estudiantes principalmente de nuestra Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y comenzaremos por una pregunta muy general. ¿Cómo es que impacta la pandemia a la arquitectura, a esta disciplina que se imparte en nuestra casa de estudios? Maestro. En realidad no afecta a la arquitectura, nos afecta a nosotros. Y nos afecta en nuestra forma de habitar. Como todos sabemos, han cambiado nuestros hábitos en el habitar, en el momento en que realizamos todas las actividades dentro de nuestros hogares, y esto ha implicado un cambio social y una nueva articulación y forma de vivir en familia. Y esto creo que es fundamental porque establece nuevos usos dentro del espacio, establece formas de respeto y de convivencia que a veces no son complicadas y que estamos acostumbrados a realizar en diversos espacios, sea en oficinas, sea desde luego en aulas, en talleres, en laboratorios, en bibliotecas, y ahora realizamos prácticamente todas las actividades de nuestros hogares frente a las pantallas. Realidades efectivamente a las que no estábamos habituados. Arquitecto, ¿cuáles son estas necesidades que han quedado al descubierto y que por supuesto tiene que ver con los espacios tal y como los habitamos en este momento y nuestra forma en la que nos relacionamos con ellos? Bueno, evidentemente son diferentes escalas, es decir, tenemos la escala desde la ciudad, bueno, incluso provocada por la pandemia, es a nivel mundial, pero si analizamos una ciudad, evidentemente esa escala ha mostrado ahora la serie de deficiencias o carencias que tiene para responder a emergencias de esta naturaleza. Y de ahí podríamos ir hasta los aspectos de los espacios públicos, que evidentemente hoy más que nunca hay una revalorización de ellos, y bajar a otra escala más, que es la que hemos estado viviendo todos en estos últimos meses, que son nuestras casas, nuestro espacio vital. Y ese espacio vital hemos encontrado que de repente era necesario rescatar azoteas, balcones, incluso modificar los accesos, y eso evidentemente da una muestra de que si bien la pandemia, como bien dijo el maestro, pues afecta a los seres humanos, pero los seres humanos somos usuarios de estos espacios, somos productores de estos espacios, y evidentemente eso nos va a llevar a repensar, a reflexionar sobre ellos y cómo, y justo generar nuevos programas arquitectónicos. Y pensando precisamente en esta línea que nos toca, digamos, como usuarios y a ustedes como productores, es que no solamente la arquitectura se ha visto, digamos, afectada por esta pandemia, sino directamente en este sentido la enseñanza de la arquitectura. Arquitecto, ¿cuál es la experiencia que han tenido en la facultad? Maestro, Massari. Bueno, pues lo que pasa es que pensamos que nunca íbamos a poder enseñar arquitectura en línea, pensamos que esto era prácticamente un imposible, y hoy nos damos cuenta que sobre todo aquellas actividades académicas como los talleres, como los estudios de proyectos, que pensamos que era muy difícil poderlos impartir, hemos obtenido estupendos resultados. Esto implica desde luego una autogestión del conocimiento, implica un trabajo importante por parte de los alumnos que tiene que ver con la forma en la que estructura su tiempo y en la que participan en las actividades en línea y las actividades que realizan en forma individual. Y también nos hemos dado cuenta que actividades, por ejemplo, como la teoría o la historia, que nos hubiera parecido muy fácil el hecho de pensar que podía cambiar en línea, nos obligan a generar nuevas estrategias didácticas. Esto es, la enseñanza en línea es un modelo educativo diferente que la enseñanza presencial. Y creo que lo más importante de esto es que nos ha conducido a una reflexión importantísima sobre la forma de enseñar, sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de profesores como de alumnos. Y esto establece una relación más horizontal y desde luego autogestiva, y que implica desde luego un gran compromiso por ambas partes. Exactamente, y a todos los niveles. Maestro, son distintas las áreas y las materias que se enseñan en esta facultad: arquitectura, paisaje, diseño industrial. ¿Por qué no nos da un panorama de cómo está conformada esta facultad? ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuáles son las carreras que aquí se imparten? Efectivamente, las carreras que se imparten son arquitectura, que tiene alrededor de 6.500 estudiantes,
arquitectura de paisaje, alrededor de 300, urbanismo alrededor de 400 y diseño industrial alrededor de 600 alumnos. Tenemos una planta de más de 1,000 profesores y esto implica desde luego, o ha implicado por parte de la universidad, este espíritu de la universidad no se detiene y el compromiso que se refrenda día a día por parte de cada uno de los participantes. En alguna presentación yo he dicho que nosotros desde la Facultad de Arquitectura somos los más orgullosos arquitectos, paisajistas, urbanistas de que Ciudad Universitaria sea patrimonio mundial. Pero hoy lo que estamos haciendo es confirmar que el patrimonio mundial somos nosotros. Somos los que construimos día a día la universidad con nuestro trabajo y nuestro compromiso. Entonces es una gran enseñanza y una reflexión importante a la que nos conduce la pandemia, desde luego. Y para que esto se vuelva una realidad hoy en día, pues tuvieron que pasar muchos años, muchos procesos de enseñanzas, de aprendizaje. De acuerdo a mis cuentas, si no las hice mal, son alrededor de 7,800 los alumnos que están inscritos, más los académicos. Entonces es una comunidad bastante amplia. Maestro, ¿cuáles son las alternativas que se han encontrado y que se han aplicado precisamente para fortalecer estos lazos, este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia? Arquitecto. Yo creo que nos puede ayudar con eso. Sí. Es que los dos son arquitectos, entonces lo iba a distinguir, pero el arquitecto nos puede ayudar. Bueno, yo creo que de alguna manera hay dos etapas en el tiempo que justo son las que provocan que nos vayamos dando cuenta cómo enfrentar esta situación a partir de la resiliencia, por ejemplo. Y que si bien nos agarra desprevenidos a todos, hemos tenido ahorita el tiempo suficiente, creo yo, considero que para enfrentar esta segunda etapa, que es la del regreso a clase. Pero en este largo proceso, o en este proceso que nos ha parecido tan largo, justo se han generado unas redes de apoyo, de aprendizaje, de amistad, de apoyo emocional incluso, entre la propia comunidad, que eso ha permitido conservar algo muy importante, que es justo el activo más importante, pienso yo, de cualquier institución, que son las personas, somos nosotros, los profesores y los estudiantes, y que han existido una serie de cursos promovidos por la propia facultad para la actualización docente, una serie de foros donde se han expuesto experiencias para que esto enriquezca la labor cotidiana de todos nosotros. Y yo creo que esto nos ha llevado a un proceso de reflexión muy importante, que es justo rescatar esto que es la empatía con los estudiantes, con nosotros mismos, con los profesores, y a un proceso de reflexión en torno a la evaluación desde una perspectiva diferente. Es decir, el contenido, el plan de estudio sigue ahí, los alumnos siguen ahí, los profesores estamos ahí presentes, pero ahora estamos en un contexto diferente y estamos en un soporte diferente. Y ese soporte diferente, más que verlo como la única alternativa, será la plataforma, pienso yo, para justo tener una perspectiva que nos permita, una vez que regresemos, reflexionar de manera más profunda en torno a qué tenemos que hacer en la enseñanza. Finalmente, lo importante no va a ser la herramienta como tal, si bien ahorita tiene un papel estratégico, lo importante siempre son los contenidos, los docentes, lo que queremos aprender y lo que quieren aprender los estudiantes. Entonces, para resumir un poquito, yo creo que esa parte de lo que hacemos nosotros como escuela, o lo que hacen todas las escuelas ahorita en la UNAM, pues están enmarcadas en este plan general que, por ejemplo, también la universidad ha emprendido y que es muy importante. El día de hoy se anuncia este plan de emergencia de apoyo a estudiantes y eso realmente es algo muy, muy importante. ¿En qué consiste, maestro? Si quiere platicarnos más ampliamente de qué se trata este plan, esta iniciativa. Bueno, lo anunció hoy, si no tengo mal entendido, el rector. Son 6 puntos básicamente, que se suman a una serie de iniciativas que prácticamente desde los primeros días la UNAM ha estado impulsando. El primer punto se refiere a la adquisición de 20,000 computadores, 20,000 tablets, que se harán de apoyo a estudiantes de bajo recurso que tengan baja conectividad, y no solamente es el equipo, sino es el soporte para poderlas utilizar. Se están habilitando, eso ya lo habían anunciado con anterioridad, 7 centros de apoyo de cómputo que serán utilizados una vez que las condiciones de emergencia sanitaria lo permitan, es decir, no se van a abrir en este momento. Y de esa misma manera, otro punto señala la apertura de centros de cómputo de las escuelas y facultades también cuando la situación de emergencia sanitaria lo permite, es decir, no se abren ahorita,
pero se abrirá en el momento que esto lo permita para apoyar este aspecto de conexión y de equipo que va a hacer falta en muchos centros. Y hay, obviamente, mejorar la red, que es, por ejemplo, en el caso de la facultad, ha habido un programa muy importante que pues, ha encabezado el maestro Massari, de mejorar la conectividad. Recientemente se inauguró, bueno, el año pasado, de alguna manera, la red Puma, PC Puma, que eso permitía una conectividad importante dentro de la facultad. Y un quinto punto son el apoyo a estudiantes mediante becas. Se van a ampliar de alguna manera estos programas, se va a poner mayor atención. Y un sexto punto que de alguna otra manera ya lo vienen haciendo varias escuelas, la facultad en lo particular, pues este programa de capacitación de docente. Entonces esos 6 puntos, que es un marco global para toda la UNAM, pues nos permite reforzar lo que de alguna manera cada institución, en nuestro caso particular, la Facultad de Arquitectura, viene haciendo desde los primeros días de la emergencia. Pues sí, maestro, como bien dice, son estas líneas que permiten ayudar a que todos los estudiantes continúen con su formación académica, pero hay otras iniciativas que están trabajando particularmente en la facultad, y una es el acompañamiento a través de terapias a quien así lo requiere. ¿No es así, maestro Massari? Sí, desde luego. Lo que pasa es que tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto académico y desde luego tenemos que entender la conformación de la comunidad universitaria. Una de las grandes riquezas de nuestra universidad es que formamos parte de la comunidad universitaria de todos los perfiles sociales que hay en este país, y esto tiene desde luego una repercusión muy importante desde el punto de vista académico, pero hoy también desde el punto de vista justamente procesos en los cuales nos adecuamos a las condiciones actuales. Sobre todo podemos entender a los jóvenes que encontraban en la universidad este espacio para encontrarse con sus amigos, para generar no solo las actividades académicas, sino también proyectos de vida que van acompañados justamente de esta interacción social fundamental en el desarrollo humano. Y entonces lo que encontramos es que en algunas ocasiones los estudiantes, los profesores, todos en general, por un lado nos podemos sentir solos, nos podemos sentir estresados por estar en nuestra vivienda, por esta interacción familiar de la que yo hablaba, que depende de las características de la vivienda en la que nos desarrollamos. Hoy tenemos, por ejemplo, profesoras que tienen a sus hijos en la escuela y que están junto a ellas trabajando, o encontramos que hay una dinámica familiar que permite, dependiendo del tipo de trabajo, a padres y madres apoyar a los hijos. Pero también encontramos estudiantes, por ejemplo, que, como se comentaba, estas iniciativas de la universidad buscan darles las mismas posibilidades en el manejo en la entrega de equipos o en el préstamo de equipos, y también de conectividad, porque no solo es cuestión de tener una computadora, también tenemos que encontrar que las computadoras en las familias las compartimos, y esto implica otras formas de vida también, cómo compartirlos, cuáles son los horarios, dónde son los lugares adecuados para poder llevar a cabo actividades académicas o también actividades sociales. En un principio todos estábamos muy contentos de podernos ver en las pantallas. Familias que no se reunían durante años se reunieron a través de un Zoom o de cualquier plataforma para poder compartir la experiencia. Y hoy tenemos que pensar de diferente forma, desde luego, ¿no? Exactamente, son muchos los retos. Seguiremos hablando de este tema, de la arquitectura, de la disciplina, de la enseñanza, de algunos eventos que están próximos a realizarse, precisamente teniendo como sede la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, y que pone pues en el centro de toda esta área del conocimiento al ser humano, que al mismo tiempo es usuario y productor. Les pido que nos permitan unos minutos, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. También al regresar tenemos nuestras recomendaciones de cultura y algunos otros reportajes. No se vayan, esto es la UNAM Responde. Y comenzamos este segundo bloque de la UNAM Responde con nuestras recomendaciones culturales universitarias, que son solamente una muestra de ese mundo de posibilidades que nos permiten aprender y disfrutar.
Para quienes gustan de sumergirse en las entrañas cibernéticas, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades ofrece un curso en el que compartirán con el público diversas dinámicas para analizar el uso tecnológico de las redes sociales. Conocerán elementos de programación, teoría de las redes, análisis de Big Data y una aproximación al campo de la ciencia social computacional. Para más detalles, visita sage.unam.mx. El confinamiento no ha sido un obstáculo para seguir redescubriendo el acervo mural que alberga el Colegio de San Ildefonso y sus exposiciones. Este recinto, que como muchos otros se mantiene activo a través de las plataformas digitales, nos invita cada miércoles a formar parte de los recorridos virtuales que ofrece para seguir apreciando a detalle sus rincones y sus obras más representativas. Seguramente todos hemos escuchado algo sobre los beneficios que el acto de meditar otorga a nuestro bienestar. ¿Meditar cambia la forma de nuestro cerebro? Cultura UNAM nos permite conocer más sobre esta práctica, de dónde proviene y cuáles son los efectos que causa en nuestro cerebro esta técnica de relajación. Una disciplina que en tiempos de pandemia se ha convertido en una buena aliada para reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Fortalece el sistema inmunológico y reduce el impacto emocional del dolor. Pero lo que no muchos saben es por qué pasa esto, qué lo genera, qué sucede en nuestro cerebro cuando realizamos. Durante todas estas semanas de pandemia hemos reiterado lo peligroso que puede resultar transmitir noticias falsas. Estas fake news, además de confusión, pueden ocasionar pánico en algunas personas. Esta tarde, Jacobo Dayan nos habla sobre las recomendaciones que hizo la ONU con respecto a este tema. Buenas tardes. En los últimos años hemos escuchado de manera cada vez más frecuente el término de fake news. En el entorno de la pandemia es particularmente importante transmitir información verídica y no crear ni falsas expectativas ni pánico. De ahí lo importante de espacios de información como este, la UNAM Responde, que ha abierto la Universidad Nacional Autónoma de México. La ONU ha hecho 6 recomendaciones sobre este fenómeno durante la pandemia. El primero, verificar quién emite la información que estamos leyendo. Recomienda buscar medios o instituciones de prestigio. Recordar que muchas autoridades de gobierno, incluyendo presidentes, siguen transmitiendo información falsa. 2, verificar quién es la fuente de información. ¿Qué especialistas son consultados en cada una de las notas que leemos? Tercero, ¿cuál es el origen de la información? Es decir, ¿quién la compartió con nosotros? 4, solamente compartir información que tenga por objeto el informar. 5, verificar la fecha de la publicación. Esto es particularmente relevante ya que la ciencia avanza muy rápidamente y debemos estar transmitiendo información actualizada. Y sexto, ante cualquier duda es mejor no compartir la información. Termina la ONU diciendo: es importante que todos hagamos un esfuerzo para evitar la desinformación y podernos cuidar entre nosotros. La información es vital en estos momentos de la pandemia, de ahí lo relevante de estos espacios. Buenas tardes. Así es, tengamos cuidado y seamos responsables con la información que consumimos y, por supuesto, con la que compartimos. Y vamos enseguida con nuestra dosis de humor. Veamos qué nos preparó Dani Quino y su equipo de No Memes. Tecnología, entretenimiento y buen humor se dan la mano en la siguiente cápsula que No Memes tiene para ustedes.
Seguiremos hablando sobre arquitectura, nutrición e historia después de la pausa aquí en La UNAM Responde. Regresamos. Ya estamos de regreso y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde con un poco de historia. Los chicos de Entrendi nos prepararon un reportaje sobre el proceso complejo de la independencia de nuestro país. Veamos. La lucha por la independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810 y después de una larga lucha de 11 años, concluyó el 27 de septiembre de 1821. Pero para alcanzar su consolidación, se vivieron capítulos muy complicados que hasta el día de hoy tienen efecto, tanto política, social y cultural como económicamente. El país estaba en muy malas condiciones, desde grandes pérdidas humanas, destrucciones arquitectónicas y el abandono del campo, hasta una gran crisis económica. La nación ya liberada de España tenía la tarea urgente de dar respuesta a las expectativas políticas, sociales y económicas que los sectores populares suponían debía traer la independencia. Hay logros y costos muy importantes. La verdad es que si lo sopesamos desde una perspectiva oficial, nacionalista, por supuesto que vamos a hablar de los logros, la soberanía, la construcción de la identidad, etcétera. Pero la verdad es que también hay costos muy importantes. Tras consolidarse la independencia, México fue encaminándose al establecimiento de un sistema político. Durante años pasó de la monarquía a la República Federal y a la República Centralista, hasta que después de múltiples enfrentamientos se formó en 1824 la Primera República Federal y se redactó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reafirmaba la independencia de México. Pero esto también tiene enormes costos: el empobrecimiento, la desorganización, la crisis de la autoridad central en México, el vacío de poder, las constantes revueltas y revoluciones. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y a falta de recursos, los niveles de inseguridad se incrementaron. Y pese a que uno de los objetivos de la Guerra de Independencia era lograr igualdad entre todos los habitantes sin importar su lugar de nacimiento o familia originaria, México heredó de la Nueva España una terrible desigualdad social que hasta el día de hoy persiste. En el plano económico, las principales actividades, agricultura, industria y minería, habían sido gravemente afectadas y en parte abandonadas por la guerra, lo que generó un estado muy débil fiscalmente, que llevó a México a solicitar préstamos para recuperarse, pero ello le provocó un fuerte endeudamiento. Casi al otro día que se obtuvo la independencia, se comenzó a pedir prestado. El primer préstamo que se alcanzó se logró en 1823 y el segundo en 1824. Estos préstamos que se contrataron con bancos ingleses, permitirían al gobierno mexicano afianzar la independencia de España, pero obviamente limitaron su capacidad para ser autónomos, para ser independientes. Todo este proceso de conformación de la nación, a decir de los especialistas, terminó con la Guerra de Reforma, llevada a cabo por los liberales y conservadores, donde los primeros resultaron vencedores, y se alcanzó finalmente un sentimiento nacionalista, liderado por el presidente de ese entonces, Benito Juárez. Nuestro proceso de identidad en realidad ha sido muy lento y ha implicado una suerte de orfandad. Ni somos ya indígenas, pero tampoco españoles. Entonces, somos un pueblo en constante y gradual construcción. Seguiremos reflexionando sobre este tema con los chicos de Entrendi. Y bueno, durante las últimas semanas hemos escuchado que distintas personas se han manifestado a favor del uso del dióxido de cloro como una herramienta para proteger nuestra salud. Esta tarde, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla y nos explica sobre esta sustancia. ¿Te han recomendado tomar dióxido de cloro para curar COVID-19? ¡Aguas!
El dióxido de cloro es un gas que se utiliza principalmente en la fabricación de papel y para desinfectar el agua en plantas potabilizadoras. Quienes lo recomiendan afirman que es capaz de aumentar los niveles de oxígeno en el organismo que se ven reducidos con la enfermedad COVID-19, ayudando a los pacientes a recuperarse. Pero esto es completamente falso. No existe algún tipo de evidencia científica sobre su eficacia. En realidad, el dióxido de cloro es capaz de oxidar la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre, convirtiéndola en metahemoglobina e inhabilitándola. Si tienes COVID-19 y tomas esta sustancia, tus niveles de oxígeno se reducirían aún más. Y un medidor de oxígeno podría interpretar los niveles altos de metahemoglobina como una mayor cantidad de oxígeno en la sangre y dar un resultado engañoso. Consumir dióxido de cloro puede provocarte vómito y diarrea severos, alteraciones de presión, falla del hígado y baja oxigenación en los tejidos. Aunque esta sustancia desinfectante podría arrasar con los virus de tu organismo, también lo haría con tus células y probablemente con tu propia vida. No te arriesgues y sigue las recomendaciones del sector salud. Nosotros aquí seguimos hablando sobre la enseñanza de la arquitectura y los retos a los que se enfrentan los futuros arquitectos y actuales estudiantes de nuestra universidad con nuestros invitados de esta tarde. Saludo de nueva cuenta al maestro Marcos Massari Iriart, quien además de ser el director de esta facultad, es el presidente de ASINEA, que es la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana. Y también saludamos de nueva cuenta al arquitecto Guillermo Calva Márquez, quien es académico y especialista en formación docente de esta facultad. Pues durante el primer bloque de esta entrevista hablamos de la arquitectura y de la enseñanza de la arquitectura, por supuesto uno de los pilares de esta facultad, pero también esta facultad está interesada en realizar investigación, en hacer difusión de la cultura, y pues hay otras muchas actividades. Arquitecto, ¿por qué no nos platica todas estas funciones que está realizando aún a la distancia esta instancia universitaria? Bueno, la Facultad de Arquitectura ha seguido trabajando a través en línea en todas las actividades, como mencionas, de difusión. Por ejemplo, la presentación de libros. Estos libros además están en línea y son de consulta abierta en este momento, por lo que yo recomiendo que entren a la página de la facultad y vean que tenemos libros relacionados con la arquitectura, pero sobre todo creo que lo importante es que hay una aproximación multidisciplinaria. Hemos tenido foros tanto de la Facultad de Arquitectura como, por ejemplo, los foros de enseñanza de ASINEA con toda la República, o los foros también que se llevan a cabo regionalmente. Se han llevado a cabo conferencias, cursos. Hemos tenido la posibilidad de participar también en actividades de educación continua. La facultad no se detiene, desde luego, y hemos encontrado, cuando se nos presenta un problema como en el que nos encontramos, vemos que también se abren grandes oportunidades. Por ejemplo, la División de Educación Continua es una gran posibilidad para desarrollar actividades en este periodo. Y desde luego estamos preparando la CINEA que se va a llevar a cabo en el mes de octubre, como aparece en pantalla. La CINEA se realiza 2 veces al año en diferentes sedes, y la UNAM, la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, había sido seleccionada para llevar a cabo esta reunión nacional, este congreso. Entonces, en el mes de mayo no lo pudimos llevar a cabo, puesto que todos estábamos confundidos con lo que pasaba con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lo hemos retomado, y lo hemos retomado con toda la experiencia que lleva consigo el haber tenido ya este periodo de enseñanza en línea. Y el confinamiento nos lleva a repensarnos, a repensar la enseñanza y a repensar las formas de comunicación. Y lo que estamos buscando, como el nombre lo indica, es trabajar sobre el tema realidad e idealización de la enseñanza de la arquitectura, procesos de activación académica. Esto es, los formatos cambian, y esto también implica otra forma de participación. Ahora tenemos debates abiertos, tendremos encuentros en tiempo real, porque el estar a distancia no significa que tengamos que hacer actividades sincrónicas o asincrónicas, sino la posibilidad de seguirnos comunicando. Se van a llevar a cabo los diálogos magistrales, el nacional y el iberoamericano,
tenemos muchas actividades para estudiantes. Hay que nunca perder de vista que los estudiantes son la razón del ser de nosotros como Facultad de Arquitectura, y por eso es que tenemos también actividades en tiempo real con estudiantes, maratones de video. Esto es, queremos congregar a estudiantes y académicos en un espacio digital que permita establecer el diálogo. Y pues la pregunta que hoy nos han hecho en este foro creo que es fundamental. ¿Cómo debe modificarse la enseñanza de la arquitectura? ¿Qué hemos aprendido nosotros del confinamiento? Y también, ¿qué es lo que vamos a seguir aplicando aún cuando termine el confinamiento? Hay grandes enseñanzas. Es en realidad una oportunidad de reinventarnos y también de reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y se requiere, por supuesto, una observación y un acompañamiento en los distintos momentos. Como nos decía, pues en algún momento había incertidumbre, muchísimas actividades se pospusieron o se cancelaron. Ahora estamos, digamos, un poquito más claros y adaptándonos a estas nuevas realidades, a estas nuevas herramientas. Antes, para seguir más bien hablando de esta actividad, me gustaría que el maestro nos ayudara a entender la importancia de que la Facultad de Arquitectura forme parte de esta asociación y de que actividades como estas se sigan realizando, aún con la situación y la realidad y las características que estamos viviendo. Maestro. La CINE en realidad es un espacio en donde convivimos escuelas de instituciones públicas, privadas y del Instituto Tecnológico de México. Esto es importante porque lo que pasa es que México es un país multicultural, también es un país que tiene muy diferentes espacios geográficos y que los entornos en realidad donde se realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje deben de responder a las regiones, pero también deben de responder a la globalidad del mundo en el que vivimos y nunca perder la identidad. Y esto significa que a través de la CINEA, por ejemplo, encontramos que las escuelas de arquitectura tenemos la posibilidad de al menos 2 veces al año reflexionar sobre un tema específico juntos. Y esto nos permite también ver qué procesos se seguirán generando, puesto que la educación es un proceso dinámico. Y también la arquitectura, los cambios que requiere su interrelación con otras disciplinas, con arquitectura de paisaje, con urbanismo, por ejemplo, establecen también diferentes formas de un diálogo profesional y sobre todo de las expectativas de desarrollo de los jóvenes que estudian arquitectura en nuestro país. Considerando precisamente y teniendo esta como prioridad el desarrollo de los estudiantes, me gustaría que el maestro, el arquitecto Guillermo Calva, nos ayudara a identificar cuáles son esos principales retos a los que se han enfrentado con la enseñanza a la distancia. Es decir, hay cosas que podrían ser como muy funcionales y que se pueden aplicar de forma, digamos, sin mayor complicación aprovechando estas herramientas, pero seguramente hay muchos aprendizajes que cuesta un poquito de trabajo. ¿Cuáles son esos principales retos a los que se han enfrentado en estos meses, maestro? Bueno, en particular creo que haciendo referencia al plan de estudios de arquitectura, pues hay materias que tienen contenido teórico fundamentalmente y otras materias que tienen contenido teórico práctico. En las dos, de alguna manera se emplean estrategias similares, pero evidentemente las materias que tienen un contenido más práctico requieren de un mayor cuidado en su enseñanza. Entonces, sí, efectivamente ha sido un reto para todos, no solamente para el que enseña historia o teoría o sistemas estructurales o el que enseña proyectos o construcción, pero creo que algo fundamental que siempre hay que tener presente es que el contenido está ahí, el alumno está ahí, el docente está ahí, y que lo que hay que hacer es efectivamente esa parte de creatividad que creo que la gran mayoría de profesores, en nuestro caso, se ha planteado cómo enfrentar este reto, para establecer estrategias didácticas que permitan precisamente continuar lo importante que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la muestra que se organizó por parte de la facultad, que encabeza el arquitecto Massari, el maestro Massari, pues justo se presentó una primera etapa en donde se presentaron ejemplos de cómo diferentes profesores de la facultad enfrentaron, profesores con mucha experiencia, profesores jóvenes, profesores que apenas empezaron a introducirse al manejo de las herramientas digitales, pero que tuvieron un buen desempeño y que eso justo yo creo que ha motivado
a que la gran mayoría de nosotros busquemos alternativas y rescatemos esos ejemplos que ahí se presentaron. Evidentemente también han existido espacios de reflexión, y esto también es muy importante porque justo lo que comentaba en torno a la reunión de Acinea, pues es un espacio de reflexión bastante importante que nos llevará a este encuentro en donde justo tendremos la posibilidad de intercambiar puntos de vista de profesores y de alumnos, de directivos, que permitan enriquecer más los procesos particulares de cada escuela. Considerando este tema que nos dice este término a partir de la creatividad y de la oportunidad de reinventarnos, ¿quiénes participan en este encuentro y quiénes pueden asistir desde sus hogares a estas pláticas, a estos recorridos, a estas charlas, lo que se estará sucediendo del 26 al 31 de octubre? Arquitecto. Todos aquellos que quieran inscribirse pueden participar en la CINEA. En esta ocasión vamos a abrir las puertas a quienes son miembros o no son miembros de la CINEA, porque pensamos que la oportunidad que nos ofrece justamente el no requerir un boleto de avión o de camión, no tener que cambiar de ciudad, no tener que tener ningún gasto, abre la oportunidad de generar un diálogo más amplio y de encontrarnos también entre académicos y alumnos, encontrar esta posibilidad de establecer nuevas alianzas que son fundamentales en el desarrollo, por ejemplo, de trabajos de investigación, de publicaciones que son esenciales para las universidades y que son la forma en la que compartimos el conocimiento, de incluso identificar conferencistas o profesores que quisiéramos invitar a otras universidades a que generen dinámicas de reflexión con otros alumnos en otros espacios. En realidad estamos abriendo la CINEA a todos los que quieran participar. Desde luego está dirigida a profesores y alumnos de arquitectura. Llevaremos a cabo la Asamblea Nacional de Directores también a distancia en un nuevo formato en donde pues pensamos que todos debemos de salir fortalecidos. O sea, esta prueba que nos impone el confinamiento en realidad es un espacio de oportunidad para salir fortalecidos y encontrar nuevas dinámicas de participación. Un evento pues de puertas abiertas sin fronteras para todos aquellos interesados en la arquitectura. Maestro Calva, ¿por qué la importancia de poner sobre la mesa y un poco a manera de conclusión temas o realidades tan distintas como son la misma realidad en la arquitectura, como es la idealización que están presentes en este título del evento? Bueno, considero que cada plan de estudio siempre se plantea una serie de objetivos y alcances ideales, es decir, todos aspiramos a lograr lo mejor, mejorar en todos nuestros aspectos, y que justo la realidad es la que nos permite ir acotando e ir modificando ese planteamiento inicial. Y la parte, digamos, de innovar, de creatividad, de encuentro, de plantearnos qué es lo que podemos hacer ahora en estas condiciones y qué es lo que vamos a hacer una vez que regresemos, evidentemente va a tener un impacto importante está teniendo un impacto importante en todas nuestras actividades, lo va a tener fundamentalmente en la enseñanza, y la enseñanza tendrá que replantearse una serie de cuestiones que hasta hoy, por lo menos, estaban vigentes, y que de alguna manera eso nos va a llevar a generar nuevos proyectos educativos, sin negar los que tenemos ahora, pero sí enriquecerlos y generar nuevas alternativas. Yo creo que ese es el reto en general, y que este encuentro en lo particular, tomando como tema la arquitectura, pues evidentemente nos tiene que llevar a esa capacidad de reflexión, de encuentro, de motivación, para justo realizar una serie de planteamientos que nos permitan enfrentar esta crisis y evidentemente pensar en el futuro, en el desarrollo de la humanidad, donde la arquitectura juega un papel muy importante. Exactamente, la arquitectura es el lugar donde vivimos. Maestro Massari, también a manera de conclusión, pues todos estos meses se han vivido distintas transformaciones, cambios, como ya nos han platicado durante todos estos minutos. ¿Qué sucederá cuando se abran las puertas, cuando los alumnos regresen, cuando se tenga que decidir sobre los modelos híbridos de este proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de la arquitectura? Pues estamos preparados para los modelos híbridos, puesto que el modelo híbrido va a ser una consecuencia del modelo a distancia.
desde luego nos va a llevar, o ya nos ha llevado, a repensar el modelo educativo y las estrategias didácticas, como yo comentaba, en donde tenemos contemplado esta posibilidad de en algún momento poder regresar. Vemos como que este semestre va a ser un semestre a distancia y creo que necesitamos toda nuestra energía, no estar pensando en cuál es el medio, sino en pensar cuáles son los grandes resultados que podemos conseguir y que pueden establecer, sobre todo para los estudiantes, una forma diferente de pensar. Abordar el siglo XXI a través de todas estas nuevas estrategias y sobre todo de entender que las herramientas digitales son herramientas, que nosotros, las personas, los estudiantes, los académicos, somos en realidad el motor que generará a través de su creatividad nuevas iniciativas para las formas de habitar y para la arquitectura de este siglo XXI. Pues con esto nos quedamos, la palabra creatividad aplicada desde la arquitectura, pero por supuesto para vivir y adaptarnos a estos tiempos complicados, seamos resilientes en tiempos de pandemia y bueno, reiteramos la invitación a todos aquellos interesados a participar en este evento de Acinea, procesos de activación académica, realidad e idealización en la enseñanza de la arquitectura, que se llevará a cabo del 26 al 31 de octubre y tiene como sede la Facultad de Arquitectura. Todos los detalles están en la página que está apareciendo en nuestra pantalla. Ahí pueden inscribirse a todos los estudiantes, profesionistas e interesados en la arquitectura. Y terminamos esta entrevista agradeciendo a nuestros invitados de esta tarde, el maestro Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Maestro, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos compartir algunas de nuestras ideas. Exactamente, son algunas. Debemos tener más entrevistas y más espacios para acercarnos a estas otras disciplinas universitarias que forman parte de nuestra universidad. Y también agradezco al arquitecto Guillermo Calva Márquez, quien es académico y especialista en formación docente de esta facultad. Maestro, muchas gracias por su tiempo y por supuesto por todos estos conceptos aquí abordados. Al contrario, gracias a ustedes. Y estaremos atentos a lo que ocurre en este encuentro durante el próximo mes de octubre. Mientras tanto, seguimos aquí con algunos consejos de nutrición con nuestra nutrióloga Majo Gallardo. Seguimos en el mes patrio, por lo que me encantaría seguir hablando de los increíbles alimentos que tiene la gastronomía mexicana. Así que me gustaría hablar acerca del amaranto. Un cereal que tiene alto contenido de hierro, es de los cereales más ricos en proteína vegetal, pero lo más importante es que es una excelente fuente de calcio, así que lo recomiendo mucho a mis pacientes con embarazo o que estén lactando, o pacientes que tengan antecedentes o incluso un diagnóstico de osteoporosis. Ahora, ¿cómo ven si les platico un poquito de la jamaica? Es una flor que es antioxidante, llena de fibra, por lo que ayuda a mejorar la digestión, además de ser diurética. Les recomiendo que cuando la pongan a hervir para hacer el agua, guarden esa flor y la pueden preparar o guisar con un poquito de cebollita, nopales o cualquier otra verdura para usarla ya sea en taco o a lo mejor hasta para rellenar un chile poblano. No saben qué rico sabe. Y del último alimento que voy a hablar es el chile poblano. Casi nadie sabe que el chile es una excelente fuente de vitamina C, por lo que ahorita creo que es esencial que lo incluyamos en nuestra dieta por todo lo del tema que estamos pasando para poder fortalecer nuestro sistema inmune y además de que previene que se formen coágulos en sangre y es un excelente antiinflamatorio que se recomienda en pacientes con artritis. Así que ya ven, nuestros alimentos son magníficos y tienen un aporte nutrimental increíble. Deberías incluirlos más en tu plan de alimentación. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición para que yo pueda hablar de algún tema que a ustedes les interese. Que tengan excelente día. Ahí está Majo en sus redes sociales con muchos consejos de nutrición, de alimentación y también hasta un poquito de ejercicio para mantenernos sanos, no solamente en pandemia, sino constantemente. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas, sus comentarios y todo lo que tengan que decirnos a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ya conocen y que están apareciendo en sus pantallas. Gracias a todos los que nos siguen del otro lado de la pantalla y a quienes hacen posible esta transmisión. Nos encontramos aquí mañana a las 2:30 de la tarde completamente en vivo y nuestra retransmisión a las 6:30 de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.
Thank you.